Muy buenos días, bienvenidos a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los saluda María del Carmen Bunea y es un honor encontrarme con ustedes en este espacio cada sábado a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Esta entrevista pueden escucharla en la radio y pueden verla también a través de nuestra fanpage y YouTube buscándonos como Cámara de Comercio de Guayaquil. Quiero contarles que en este programa vamos a conversar con nuestro socio Leonardo García, él es de la empresa Solexas, y también con el abogado Carlos Eduardo Barrionuevo. Con él vamos a hablar acerca de la igualdad salarial, la equidad de género y la erradicación de la discriminación en el trabajo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, X, Instagram y TikTok como @lacámara.gy. Abrimos el espacio para una mención. Falta muy poco para Cámara de Ideas Reloaded en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Aprende, conéctate y llévate herramientas listas para implementar en tu negocio y carrera. Emprendimiento, ventas, inteligencia artificial, innovación y transformación digital aplicadas con Vilma Núñez, Andrea Iorio, Ivonne Ayala, José Villalobos, entre otros. Además, serás parte de romper un récord Guinness en la clase de emprendimiento más grande del mundo. Te esperamos este 28 de octubre desde las 9 de la mañana. Quedan pocos cupos. Escríbenos a info@lacamara.org. Damos paso al segmento Héroes del Comercio. Y hoy tenemos el gran gusto de contar con nuestro héroe del comercio. Él es Leonardo García, gerente general de Solexas. Leonardo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buen día, María del Carmen. Es un gusto estar aquí compartiendo esta mañana contigo. Leonardo, en nuestro espacio de Emprendedores del Comercio siempre contamos estas historias de éxito que sirven de inspiración para aquellas personas que tienen buenas ideas de ponerse un emprendimiento, un negocio y probablemente les falta alguna palabrita de aliento o algún camino ya establecido, determinado, un cronograma como quizás usted lo hizo al plantearse esta compañía. Así que queremos que nos cuente esos secretitos y los inicios de esta empresa. Te comento que Solec nace como Solec antes de ser Solexas como tal. Nosotros tenemos acerca de 7 años dentro del mercado. Nace como una idea de forma de dependencia como tal. Veo una oportunidad y comienzo a integrar. Yo soy ingeniero en sistema y me dedico completamente al área logística, que es lo que se desarrolla la empresa como tal. Integro la solución logística más las herramientas tecnológicas dentro del mercado y eso me vuelve a mí una ventaja competitiva dentro del mismo. ¿Qué hizo que usted se decida por esta rama de la ingeniería en sistemas, siendo esta una rama compleja, no tan fácil? Generalmente nos vamos como por la administración de empresas, por la ingeniería comercial, pero escoger ya esta rama requiere de habilidad. ¿Usted se dio cuenta de esas habilidades y capacidades? Te comento que a mí siempre me gustó el tema de proyectos y el tema de la empresa lo vi como un proyecto. He tenido dentro de mi trayectoria profesional varios giros de negocio del cual yo brindaba mis servicios. Telefónica, construcción, tasadoras de activos, importaciones y justamente mi último trabajo fue en un operador logístico. Entonces, dada el área como tal, me dediqué a automatizar todos los procesos dentro de un centro de distribución. Y es ahí donde se crea esa idea de poder perfeccionar y automatizar ciertos procesos dentro de la cadena de suministro. ¿Esta automatización de procesos a la que usted se dedica está diseñada para qué industria? ¿En qué área usted se desempeña? Solec es una solución logística como tal. Nosotros apalancamos y tenemos los servicios de transporte, acondicionamiento de producto, almacenamiento, estivas, cargas y descargas. Todo eso lo englomeramos y brindamos una solución integral a los distintos giros de negocio. Actualmente nosotros tenemos coberturas en la ciudad de Guayaquil y ciertos puntos habilitados a nivel nacional. También tenemos ese énfasis de poder plasmar y proyectar soluciones integrales a cada uno de nuestros clientes, siendo farma, consumo masivo, retail, industria como tal.
Cuando usted habla de una automatización de procesos y para que nuestros oyentes entren en contexto y sientan de pronto la necesidad, porque quizás tienen su empresa y su compañía se está desarrollando de la forma en que ellos creen que está bien, pero usted nos habla de una automatización. ¿Por qué es necesario tener un proceso automatizado? Sí, digamos, no sé, pues la carga me llega, yo la cojo con las manos y la pongo encima de otra cajita y me llega otra y de ahí pasa un proceso de, no sé, etiquetado, venta, etcétera. ¿No es suficiente con un proceso así? Te comento que aquí se define correctamente lo que es el término trazabilidades. En las trazabilidades tú tienes el inicio de cómo llega la carga, cómo está siendo manipulada, cómo está siendo clasificada y cómo está siendo distribuida a la vez. Mm, Y eso es lo que ustedes hacen, usted con su equipo. Exactamente, nosotros intervenimos de manera sectorizada el proceso de carga o descarga de los contenedores y elevamos reportes, los mismos que dan una visión completa de qué personal está yendo. Nuestra compañía, Solexas como tal, tiene certificación BAS. Entonces, ese es un plus de que tú estás entregando o estás integrando a tus procesos críticos una empresa de certificada y responsable. Esta certificación funciona también para una situación, digamos, de seguridad o más bien de inseguridad. Ustedes están en la capacidad de detectar si alguna carga viene contaminada, si cabe el término, o pues esto ustedes lo reportarían a otra instancia para que se encargue de controlar estas cargas. Y pregunto esto porque es parte de la coyuntura. No, correctamente. Nosotros lo que hacemos es notificar, ya que nosotros integramos la manipulación como tal. Nosotros no podemos comunicar directamente a los agentes como tal, sino al cliente, el que nos está contratando el servicio. Ok. Claro, porque no hacen una suerte de fiscalización, sino que Exactamente. trabajan directamente. En estos 7 años, Leonardo, ¿cómo fue la captación de sus colaboradores? ¿Cómo pudo aglomerar a personas comprometidas con esa misma visión con la que usted inició? Te comento que fue prueba y error. Cuando tú inicias, no te creen. Entonces, tú tienes que hacer inclusive mentoring, plasmar tu idea, desarrollar y tener no un poder de convencimiento, sino una transición de lo que tu sueño, tu idea está, verlo como una realidad y que las personas entiendan esa particularidad. Te comento muy confidencialmente, mi familia no me apoyó cuando se dio Solec como tal, sino más bien gente de afuera que apoyó esta idea, apoyó este inicio como tal y ha venido trabajando hasta la fecha de hoy conmigo. Qué interesante escuchar eso porque podríamos pensar que los primeros en recibir digamos, los primeros en apoyar las ideas es la familia, pero sí, es verdad, a veces no. A veces personas externas son las que confían. Y ya teniendo este bagaje y esta experiencia, Leonardo, de 7 años, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué idea, qué sueño? Porque me gustó lo que usted me dijo de tener esta mentalidad y poder transmitirla a sus colaboradores para que se pongan esa camiseta y sientan ese ADN que usted estaba sintiendo. Y ahora que ya tiene esto, que fue causa de prueba y error, como nos comentó, ¿hacia dónde más quiere llegar? Te comento que nosotros como SOLEC necesitamos fortalecer el tema nacional, robustecer los servicios que nosotros actualmente tenemos e inclusive en este mes tengo un viaje a Colombia y estoy visualizando ese mercado vecino que tenemos. Entonces, la visión es amplia, el desafío de igual manera. Ujú. ¿Cómo usted logra estudiar una zona, en este caso un país, para decir, por ahí tengo mercado, por allá me voy a golpear puertas, voy a ver cómo están los procesos, voy a descubrir necesidades de pronto para yo poder suplirlas con mi gestión? ¿Cómo olfatea dónde está la oportunidad? Te comento que la logística es un idioma mundial. Todo se mueve, todo es importación, todo es exportación. Aprovechando la oportunidad que estoy desarrollando un doctorado internacional y tengo instancias en Colombia, es ahí Oh. la oportunidad que tengo, ya que son varios países que están desarrollando el doctorado como tal, inclusive hasta los maestros mismos, eh, dentro de
el aspecto tributario, dentro del aspecto logístico, y ahí tú vas armando esa búsqueda de mercado y ese nicho de oportunidad. ¿Pudiera surgir entonces a raíz de esta respuesta una recomendación para nuestros emprendedores del comercio que estén permanentemente preparándose incluso en algo internacional para poder tener conexiones? Te comento que sí. El ámbito de logística te abre puertas a nivel mundial. Mi último trabajo de forma de dependencia, fue en una multinacional. Nosotros teníamos reuniones regionales y ahí entendí que todos hablamos el mismo idioma, todos tenemos la misma necesidad como tal. No es que Ecuador es un punto aparte, no. Todos tenemos ese desafío, esa forma de poder desarrollar una solución que englobe todo. Ah, qué interesante. Me voy a quedar también con una parte, Leonardo, más allá de la profesional y de la expansión y de la experiencia y de estos buenos consejos de permanente estudio y preparación y conocimiento, en lo que usted decía de transmitir ese mentoring, como usted le denominó, hacia sus colaboradores. ¿Qué consejo usted le puede dar a nuestros emprendedores del comercio para que sepan transmitir esas ideas, que muchas veces es complicado porque puede ser que tengamos el sueño súper claro a la interna, pero no sabemos cómo contarlo y peor aún, cómo hacerle sentir a la gente que sea parte de ese sueño? Te comento que primero te la tienes que creer. La forma más morocha de poder decirlo. Uno se tiene que creer que el sueño se puede concretar en una realidad. Y cuando tú lo crees, tú lo puedes proyectar de esa manera. Puedes hacer soñar, inclusive desafiar a las personas que tienen la capacidad correcta para poderse desarrollar como tal. Dentro de la organización tengo muchos operarios que están amando de liderazgos, supervisiones, inclusive hasta coordinaciones como tal. Y siendo operarios, entrando como un estibador, entrando como una maquiladora. Entonces, ese plan de carrera es lo que ofrece mi empresa. Me parece interesante incluso el hecho de que él comenta que van teniendo su crecimiento, ¿no? No es que ingresan solamente, y por acá nos dan la afirmación, no es que ingresan solamente con un cargo y ahí se quedan estancados, sino que van avanzando. Y eso también habla bien de los líderes, porque no siempre un jefe es un líder, pero pues un líder puede surgir de cualquiera de las áreas, y qué bueno, Leonardo, que usted tenga impregnado eso en su ADN. Quiero, Leonardo, despedirme de esta entrevista agradeciéndole su presencia en este programa, pero pidiéndole antes sus redes sociales o teléfono, WhatsApp, dirección, página web, lo que usted desee contarnos. Con mucho gusto. Solec Soluciones Logísticas nos pueden encontrar en www.solec.es. Nuestro correo de contacto es comercial@solec.es. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn como Solec S. Solec es SOLEG para quienes solo nos están escuchando y no nos están viendo en las redes sociales. Así que, Leonardo, quiero agradecerle su presencia en este programa e invitarlo en una siguiente ocasión. Con mucho gusto, María. Muchísimas gracias, Leonardo. Él fue Leonardo García, gerente general de Solexas. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Emprendedores del Comercio, el programa radial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Recuerden que estamos siendo transmitidos a través de Radio RTP en el dial 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en El Oro. Damos paso al segmento Libre Comercio. Y esta mañana tenemos el agrado de contar con el abogado Carlos Eduardo Barrio Nuevo. Él es socio de la firma jurídica Barrio Nuevo y Andrade, con quien dialogaremos sobre algunos temas importantes que ya los hemos estado conversando fuera de micrófonos, pues si usted se tiene que quedar enganchado en esta entrevista, vamos a hablar acerca de la igualdad salarial, la equidad de género y la erradicación de la discriminación en el trabajo. Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación una vez más. Abogado, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo usted define la igualdad de la remuneración por trabajo de igual valor? ¿Cómo se mide esto en la práctica para pues detectar esas brechas salariales? Porque a veces hay personas que dicen, pero si hago lo mismo, ¿y yo por qué gano menos y esa persona gana más? ¿Por qué se da esto y cómo se resuelve? Sí, bien, en realidad la respuesta está en el Código del Trabajo, está en un artículo bien definido, que es el 79, si no me equivoco, y ahí indica que siempre un trabajo de igual forma
que entre dos compañeros, sin importar sexo, religión, condición, etnia, etcétera, deben ganar lo mismo, siempre y cuando el trabajo y la ejecución y la preparación sea la misma. Ahora, cuando un mismo trabajo podría variar el salario, y esto es muy importante que se sepa, únicamente por dos cuestiones. Una, por la ejecución del trabajo, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los casos de vendedores. El que vende más gana más. Y otro, por la preparación, la cantidad de estudios o preparación para determinado cargo. Eso podría hacer variar esa diferencia de salario. Pero en principio todos los cargos deben ser remunerados de la misma forma, sin distinción alguna. Pero si nos encontramos en un escenario en el que dos personas en una empresa cumplen aparentemente las mismas funciones o similares, pero resulta que la que gana menos no sabe que la que gana más o el que gana más, hablando indistintamente si es hombre o mujer, no conoce la hoja de vida de la otra persona, no sabe la cantidad de estudios, ingenierías, maestrías, diplomados, doctorados, etcétera, y se siente un poco rechazada o relegada por ganar menos, y pues se queda ahí con ese sinsabor por los años de los años y simplemente guarda como ese rencor hacia la otra persona. Ahí debe actuar también talento humano, recursos humanos. Sí, las áreas de talento humano deben, primero siempre, además de cumplir las normas, los departamentos o las áreas de talento humano deben ir siempre más allá. Por ejemplo, el ambiente laboral. El ambiente laboral es muy importante en una empresa, en un emprendimiento. Entonces, sí está bien cada cierto tiempo hacer encuestas. Anónimas también. Okay. Y ahí podemos saber si alguien se siente discriminada y luego, si creemos que hay una verdadera discriminación, corregir. Si no es el caso, sino que ella no sabe, por ejemplo, como en el ejemplo, informar que dependiendo de la preparación o de la ejecución del trabajo, lógicamente va a haber diferencia y la ley lo permite así. Y eso siempre aclararlo. Y debería la persona que se sienta afectada preguntarlo también, ¿no? Quizás acercarse a talento humano y decir... Sí, lo primero es, y esto es algo que recomiendo a los trabajadores, lo primero es denunciar internamente cualquier tipo de acto en el cual crean que sus derechos se sienten violentados. No ir directamente al Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque van a perder tiempo, van a perder dinero, porque muchas veces es con abogados, y muchas veces también van a terminar peor la situación en la que estaban, porque va a haber un tipo de resentimiento entre las partes cuando se pudo haber conversado de manera interna. A veces los empleadores realmente no saben qué está pasando y está bien que primero se canalice de manera interna. De hecho, de eso, por ejemplo, en el caso de los acosos, se hacen protocolos y se comienza siempre de manera interna. Luego, si es que no hay una solución, ya se externaliza y se puede ir al Ministerio del Trabajo y, dependiendo del caso, incluso judicialmente. Y antes de entrar al acoso, que es un tema importantísimo que nos involucra a todos, digo, para tener esta prevención, para estar pendientes, etcétera, quiero yo saber cuál sería ese plan mínimo de cumplimiento que los empleadores deben tener con esas, no sé si está bien el término empleado, cuotas, entre comillas, de equidad de género, equidades salariales. Ok, debo tener a tantas personas que cumplan con este requisito de acá, tantas con el de acá. ¿Cómo funciona eso, abogado? Sí, en ese mismo artículo que mencionaba hace un momento, nos indica qué es lo que tienen que hacer los empleadores. Deben, no solo a su percepción, ellos decir, esta persona está más preparada y además ejecuta mejor el trabajo, sino que hay que hacer, vamos a suponer, un formato donde se clasifique o se califique por puntos el trabajo de cada persona. Y dependiendo de eso, se ve si está justificado el ascenso o el aumento de remuneración de tal persona o el no aumento o la igualdad entre una y otra, para que el trato sea objetivo y no subjetivo. Eso es lo que pretende el Código del Trabajo. A través de porque esto se reformó hace unos 2 años. El anterior artículo, la redacción anterior, no obligaba a hacer esto de aquí. Y estos formatos de los que usted nos habla, de poner unos puntajes para ver si, no sé, pues si es un fotógrafo, cuántas fotos tomó en el mes, o cómo se mide, o qué calidad de fotos, o cuántas se publicaron, cuántas sí, cuántas no. ¿Este formato existe ya para determinados puestos de trabajo o cada área de talento humano debería generarlos? Sí existe. Claro, cada empresa lo hace, debería hacer. Primero, que cada empresa ya lo tiene que hacer. Ya. Segundo, cada empresa es diferente, cada sector es distinto. Incluso dentro del mismo sector comercial, cada empresa es diferente.
Pero sí existe a nivel general este tipo de formato. De hecho, se lo puede ver sobre todo en el sector público, porque allá sí hay escalas, digamos, ¿no? Obligatorio desde hace muchos años. Y se puede tomar de ejemplo esos casos. Y ahora, entrando a este tema tan sensible pero tan importante como es el acoso sexual que se da en las empresas, ¿qué tipo de prevención debería tener? Pues bueno, digamos que las mujeres tendríamos un porcentaje más elevado de este acoso, pero pues los hombres también. Más bien hablemos en general, ¿qué tipo de prevención debería tener este colaborador, hablando de una empresa, si ya empieza a percibir un cierto grado de acoso para que no pase a un siguiente nivel? Sí, gracias por traer ese tema. Justamente lo estábamos conversando hace un momento, algo que me tiene muy preocupado, sobre todo este año, porque he notado bastante acoso laboral sexual. Okay. Entonces, una cuestión es el acoso laboral. ¿Okay? Puede ser de varias maneras. Y dentro de esas ramificaciones está el sexual, que es extremadamente grave. Y muy difícil a veces de detectar, incluso para la víctima. A veces cree la víctima, y sí, por regla general, las víctimas son mujeres por parte de hombres. Y he visto desde el mismo nivel de la empresa hasta hombres, digamos, en rangos superiores o incluso inferiores. Pero sí, es verdad que la mayoría de casos de acoso laboral sexual que yo he visto, sobre todo estos últimos años, han sido de hombres hacia mujeres. Ahora, una de las cuestiones que las personas deben saber es, primero, conocer los tipos de acosadores sexuales que existen. Este año, por ejemplo, he conocido por lo menos a 5 depredadores. Yo los llamo depredadores porque eso es lo que son. Nunca había tenido tantos casos, y hablo de diferentes sectores, sobre este tipo de personas, y los he conocido. No soy criminólogo, no soy psicólogo, pero me gusta estudiar de esto, y más aún con lo que veo que está pasando a nivel laboral. Y he detectado, y justamente hay varias clasificaciones para los acosadores, pero he detectado un acosador por poder, es decir, le gusta dominar, es autoritario, usualmente es jefe. Hay otro que es un acosador narcisista. Había uno que le encantaba que la víctima le diga soy guapo. Ya. Era una cuestión enfermiza. Y usualmente este es el galante, adecuado. El educado, es más educado, más sutil. Es el que va rozando a veces, que cuando da un beso, da el beso y pone los labios. Eso no es parte de nuestra cultura. Nuestra cultura es a lo mucho un cachete con cachete. Y en el trabajo usualmente ni siquiera hacemos Así eso. Es. Entonces, primero que nada, voy sugiriendo que ese tipo de actos en el trabajo se vayan reduciendo. Porque si no, se pueden ir prolongando y subiendo, escalando. Hay otros que son llamados acosadores hostiles, y ese sí que conocía a uno, y no era de estas, era en otra provincia. Y era una persona que de cierto modo le gustaba degradar a la mujer. Disfrutaba de eso. Wow. Entonces, no he conocido al cuarto, que es el que... bueno, hay un quinto, pero el cuarto es el más grave. Y ese sí no tiene arreglo, que es el acosador psicopático. Ese no he tenido yo, digamos, la suerte de conocer a uno de esos tipos, pero sí es importante conocer estas clasificaciones. Hay otro que es un acosador inmaduro o con limitación mental, pero eso lo debe conocer primero, de manera general, las personas, los trabajadores, pero sobre todo talento humano, trabajadores sociales y psicólogos de la empresa. Porque esto se puede prevenir, no hay que llegar hasta el punto en el que la víctima ya no soporta más, y también decirle a la víctima, apenas ocurre algo, infórmalo. Pero no, muchas víctimas tienen miedo. No tengan miedo. A veces pasa esto. Y claro, yo entiendo que no quieran llevar procesos por el miedo a la revictimización, y está bien. Pero por lo menos de manera interna y confidencial, a través de protocolos, justamente lo que hablábamos hace un momento, ahí también hay protocolos para estos casos, se puede resolver este problema. No esperemos a llegar a cuestiones mayores, donde incluso ya termina la familia involucrándose y la empresa nunca ha tenido conocimiento del tema. He conocido acosadores de todo tipo. Incluso este caso fue totalmente fuera de lo normal para mí, porque nunca había conocido algo así. Era un acosador sordo que acosaba a otra acosadora sorda. Y claro, ahí recordemos que hay los porcentajes que hay que cumplir de personas con discapacidad en las empresas. Y esta empresa ubicaba a las personas con discapacidad auditiva en un solo lugar. Y nadie de los otros, que no eran sordos, detectaban el acoso, porque el acoso era mediante señas. Entonces, y esta chica, después de meses,
nos llegó a informar, yo tuve que aprender en un día lenguaje de señas para enfrentarme a este depredador, que ya no está, gracias a Dios, en la empresa, pero es para que vean hasta dónde llega esta cuestión. Y es muy importante saberla y conocerla y prepararse para esto. Wow, nos ha dejado a todos con la boca abierta, sorprendidos realmente de escuchar que incluso existe una clasificación, porque uno pensaría que simplemente es un morboso, entre comillas, como le podemos llamar las mujeres, pero no, hay una clasificación que se estudia, que hay expertos que están atrás del tema, así que no se queden calladas, y digo directamente a las mujeres, no se queden calladas si logran percibir algo, incluso que pudiera sonar sutil, pero no fue nada, pero es que me apretó por aquí, por acá y no es nada. No, sí es, porque va a ir subiendo de tono y para eso están los expertos que pueden darle soporte, ayuda. No tengan miedo, háblenlo, díganlo, no les va a pasar absolutamente nada si se ponen también a buen recaudo. Querido abogado, quiero que nos cuente detalles de este taller que va a haber y pues un consejo final para todos los colaboradores de las empresas. Bien, sí, vamos a dar un curso de 40 horas que además ya lo obliga la legislación, la ley, que se trata sobre igualdad salarial, discriminación, donde también vamos a ver el tema del acoso laboral, también vamos a ver mucho del acoso sexual. Vamos a analizar no solo la cuestión desde el punto de vista legal, sino sobre todo práctico. Y cuando hablo de práctico, no solo vamos a ver casos o ejemplos de cuando estoy cometiendo un error. Vamos a incluso en este curso a hablar y estudiar estos casos desde la perspectiva de las neurociencias. Porque en el tema laboral, para detectar, por ejemplo, en el caso anterior a un acosador sexual, uno tiene que tener cierta preparación en neurociencias para saber cómo aplicarlo en la realidad. Y esto lo vamos a enseñar a través de IDEPRO en el mes de noviembre, son 40 horas. No solo es una obligación, repito, sino que nos da la oportunidad de aprender estas cuestiones y evitar que sucedan violencia de cierto modo, llamémoslo así. Escale, claro. Exactamente, dentro de las empresas. Y a los trabajadores decirles, y también a los empleadores, porque por si acaso también hay empleadores que son acosados, sepan denunciar, sepan resolver los problemas directamente. No esperen que escalen los problemas, porque una vez que escalan a veces se puede salir de las manos y pasan de un acoso, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, ya a una agresión. Ya hablamos incluso de violación. Entonces, no lleguemos a eso. Detengamos los problemas inmediatamente. Ya lo sabe, aquí tiene la solución, tenemos a expertos en esta rama y tenemos a este experto brillante que es amigo de la casa también, así que no duden en contactarlo. Abogado, déjenos sus redes sociales, teléfono, algo, para que nuestros oyentes puedan contactarlo si lo necesitan. Barrio Nuevo y Andrade Abogados, ponen en Google y aparece todo ahí. Maravilloso. Lo invitamos entonces en una siguiente ocasión, querido abogado. Gracias por haber venido a tocar estos temas delicados pero importantes. Muchas gracias a ustedes. Él fue el abogado Carlos Eduardo Barrionuevo, socio de la firma jurídica Barrionuevo y Andrade. Seguimos con los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Actualiza tus conocimientos en nuestro Instituto de Desarrollo Profesional, IDEPRO, que tiene una agenda académica de primer nivel. En los próximos días tendremos los siguientes eventos. El 20 de octubre tenemos un taller de gestión de costos y diseño de presupuestos. El 22 de octubre tenemos un seminario de legislación laboral con Francisco Vacas. Y el 27 de octubre tenemos un programa de inteligencia artificial. Soliciten más información en el correo info@idepro.edu.es. Estimados oyentes, queremos agradecerles a todos por su fiel sintonía. Este fue el programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por sintonizarnos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Se despide María del Carmen Bunea, en los controles David Franco y en la producción Raúl Vera.